Tienes que apagar el ruido, centrarte en algo, poner visión túnel y poner el trabajo. La mayoría de vosotros estáis intentando coger algo que dé el pelotazo, ya sea YouTube automatización, ya sea mentoría, ya sea tienda online o agencia de marketing. Y también estuve ahí y créeme que simplemente te alarga el proceso a poder generar esos ingresos que por lo menos te den libertad de dejar tu trabajo. Y estás pensando tanto en el millón que todo el proceso de abajo la estás cagando. Y así de claro te lo digo. ¿Por qué? Porque estás haciendo un trabajo, acumulando experiencia, dejándolo y empezando otro. Y así no va a ser o no va a funcionar de forma correcta la acumulación que te da el pelotazo y te empiezas a desvincular del trabajo en el que estás y a centrarte en eso, porque simplemente no estás aprendiendo, arreglando errores y volviendo a empezar. Estás aprendiendo de un modelo de negocio, dejándolo porque se te fue el high, se te fue la dopamina, porque estás centradísimo en el millón, en el millonario de la noche a la mañana, no consolidas nada de eso y al nuevo. Tampoco consolidas nada de eso y estás en ese bucle de frustración. Yo también estuve ahí, por eso te estoy contando todo esto. Soy Manuel Ramos, bienvenido a un episodio más de esta serie de video podcast donde hablamos de desarrollo personal, negocios digitales y entre otras cosas. Ayudo a personas a poder escalar su negocio digital, ya sea de forma totalmente gratuita. Todos los viernes a las 7 de la tarde nos conectamos con clases de marketing y de desarrollo personal, o si ya estás facturando y quieres dar un paso más, instalamos en tu negocio un sistema de adquisición de clientes automatizado que te va a ayudar a duplicar tu facturación. Abajo te dejo los enlaces. Y lo que te estoy diciendo, préstame atención porque ha sido de lo que más me ha hecho tardar en este camino de desvincularme del trabajo tradicional en el que estaba a poder vivir de mi propio negocio. La cuestión era la siguiente: cuando empecé me di cuenta que había una serie de habilidades que tenía que podía explotar. Uno, se me daba bien la calistenia, tenía clientes de calistenia, pero se me daba bien también grabar y editar. Tenía clientes donde iba a grabarles el podcast y algún que otro cliente como filmmaker. También se me daba bien hacer páginas web, entonces hacía páginas web. Cuando me quemaba de las páginas web, pues las dejaba, pero seguía aquí con lo de la calistenia. Cuando me quemaba en lo de la calistenia o no tenía clientes, lo dejaba, pero seguía aquí. Y estaba ahí en bucle. Pero lo más gracioso de todo esto es que parece que es mucho, pero eran clientes puntuales que cogía cuando no estaba trabajando en mi trabajo de 40 horas. La verdad es que me ha dado bastante experiencia, pero no hace falta que pases por ahí, no hace falta que también estés pasando por todo ese proceso si estás escuchando este vídeo. En ese momento no escucho un vídeo como este. Lo que tienes que hacer es sentarte y saber cuál de esas habilidades se alinea más con lo que te apasiona. Porque el problema es que estás persiguiendo dinero y no estás persiguiendo lo que te apasiona y pensando cómo puedes vibrar de manera tal que esa pasión te genere ingresos. Ahora bien, si te centras en lo que te apasiona, vas a buscar algo que se alinee lo máximo posible con ello. Si te gusta vender, te gusta generar estrategias de ventas, te gusta optimizar con todo lo que tiene que ver en estrategias digitales, pues tu modelo seguramente sea una agencia de marketing. Si te gusta la moda, te gusta la ropa, te gusta todo lo que tenga que ver con productos, quizás tu modelo de negocio sea tener tu propia tienda online. Y tienes que apagar todo el ruido de que qué es más difícil o menos difícil, porque este era mi error. Siempre decía, es que la tienda online es difícil porque, claro, los costes, la aduana y su puta madre. Ok, te lo puedo llegar a comprar, pero la agencia de marketing también es difícil. Los costes de anuncios, el tratar con el cliente, cuando no salen las cosas, las frustraciones, etc. Ahora tienes que elegir tu difícil. Y esta es la realidad, es en lo que se centra este vídeo. Todos vamos a tomar decisiones que dentro de esas decisiones traerán circunstancias más complicadas o menos complicadas. Elige tu difícil. Y te recomiendo que estés centrado en lo que más te apasiona para que a largo plazo te mantengas firme en esa decisión. Ahora, una vez elijas lo que se relacione más directamente con tu pasión, necesitas comprometerte contigo mismo a que vas a estar ahí guerreando como mínimo 2 años seguidos. ¿Por qué? Porque en el trabajo fallo, veo que falló, trabajo, fallo, soy mejor que la vez anterior, veo que falló, trabajo, lo consigo. Y lo consigo, me refiero a, empiezo a hacer ingresos como para dejar mi trabajo. En ese proceso vas a tomarte 1 año, 2 años de aprendizaje. Y ahí es donde tienes que estar centrado en visión, modo túnel, en un solo modelo de negocio para que puedas tener el feedback y el background suficiente para entender qué fue lo que arreglaste, qué hizo que esto funcionase. Por ende entiendes qué es lo que tienes que optimizar para seguir creciendo en esa misma línea de negocio. Si estás haciendo captación de clientes, entiendes que quizás lo primero que falló fue tu oferta, luego en tu entrega no diste lo mejor de ti, el cliente te dejó, entiendes qué fue lo que faltó por tu parte,
te metes en una formación, rellenas ese hueco, sigues adelante, ya tienes la formación, tienes un poco más de experiencia, te diste cuenta que estás eligiendo malos clientes, cosa que me pasó, pues cuando fallas aquí ya te das cuenta que tienes que elegir mejores clientes, ya estás generando ingresos, tienes más dinero para invertir y traer esos mejores clientes. Y todo esto pasa solo si te centras y tienes una visión túnel en ese objetivo. Ahora, cuando elijas la habilidad o el negocio en el que te vas a centrar, también tienes que tener en cuenta una cosa que es muy importante, no deja de ser un negocio. Ahora, tú tienes que tratar tu negocio como un negocio real. Por ende, tienes que manejar gastos, tienes que saber que tienes que hacer una inversión en publicidad o inversión en infraestructura o en lo que sea. Tienes que saber que vas a tener que manejar flujo de caja, es decir, no puedes el dinero que ganas aquí gastártelo, porque ese es el otro error. Cuando empiezas como freelance, empiezas a meter dinero extra a lo que te ingresa tu trabajo tradicional y lo que haces es que te revientas este dinero en fiestas o en lo que sea. Error. Todo ese dinero es dinero del negocio, dinero para reinvertirse, el mejor equipo si eres filmmaker, el mejor formación si tienes tu propia agencia, y eso es lo que va a potenciar por 10 tu proceso. Lo siguiente es, cada vez que puedas, invierte en ti y en tu conocimiento. Literalmente empecé a avanzar mucho más rápido cuando me di cuenta que tenía que invertir en mí y dejé de pensar en gastármelo en tonterías y empecé a invertir en ciertos mentores que ya tenían una agencia, que ya eran socios de monetización, y en mi caso me di cuenta que, oye, lo que quiero es tener 4 proyectos donde yo participo como socio y que me den un 20 o un 30%. Voy a ir a fuego con ellos, pero no estoy sobreviviendo como agencia de cliente en cliente en cliente sumando 700, 1000, 1500 euros al mes. No, yo me centré en clientes con los que podríamos ir haciendo facturaciones cada vez más grandes y llevarme ese porcentaje. Ahora, si es eso lo que quiero, pues debo saber que me debo centrar en esos únicos 4 clientes. Y es decir, no a muchas otras cosas, porque cuando empiezas a tener resultados aquí, la gente va a venir a ti. Y esto es muy importante. Ya tienes que aprender a decir que no. Decir que no a proyectos que parecen interesarte. Decir que no a proyectos que parecen que van a darte dinero en ese momento. ¿Por qué? Porque sigues con tu visión túnel en ese objetivo.